Analizaremos hoy en Al Rojo Vivo esta y otras noticias con Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que hace un par de días pidió junto a todos los partidos, salvo PP y UPyD, que se paralicen los desahucios en nuestro país. Porque siendo positivas las cifras del paro, en España siguen pasando cosas horribles. Irene fue desahuciada en 2009 junto a su marido y sus 3 hijos. Se refugió con todos ellos en casa de su madre. Pero esta mañana en Barcelona, Beatriz Zamorano, les han echado a todos de la casa. Sí, todos uno a uno muy emocionados han tenido que abandonar la casa de Mari Carmen, la abuela de la familia. Allí vivían desde el 2009, desde que fueron desahuciados esta familia de su anterior piso. Vivían Irene, sus 3 hijos y su marido, que tiene actualmente una minusvalía del 70%. Bien, este desahucio se produce porque la abuela, la propietaria del inmueble, puso como aval esta casa para que su hija pudiera pedir un préstamo para hacer frente a los gastos. Y hoy, como decimos, y sin aviso, así lo denuncia la familia, les han dejado a todos en la calle. No nos han avisado. Nosotros estuvimos el lunes en el juzgado para ver cómo estaba el tema y nos dijeron que si no nos habían dicho nada es que estaba todo igual. Que ellos tenían una orden ahí que la segunda quincena de desalojo. Que no nos han dicho nada. Si a mí me avisan, yo tengo a la par 15 días aquí dedicando el desahucio. Nadie nos ha dicho nada. Pendientes de esta noticia, pero en estos momentos saludamos a Pablo Iglesias, que es el líder de Podemos. Señor Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? A ver, le voy a pedir 2 titulares porque nos tenemos que ir a publicidad y luego seguiremos hablando. ¿El dato de la EPA conocido hoy es bueno o malo para Podemos? Bueno, yo creo que los datos de empleo que venimos conociendo en los últimos años no son buenos. Se crea muy poquito empleo, seguimos teniendo un nivel escandaloso de parados, disminuye la población activa y el poco empleo que se crea en condiciones precarias, inaceptables. Y una cosa más, una persona a la que le ofrecen un trabajo para cobrar 300 euros por 8 horas, ¿usted qué le diría? ¿Acepta el trabajo y entra en el sistema o recházalo, cobra el paro y espera a que venga algo mejor? Hombre, yo creo que a nadie se le puede plantear que se pueden vivir con 300 euros al mes. Por desgracia, en nuestro país hay mucha gente que tiene que aceptar trabajar por 300 euros al mes, pero eso es una barbaridad. Si algo nos trajeron las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a la que nuestro país, a ese espíritu constitucionalista de posguerra, se incorpora en el 78, es que el trabajo era la garantía de la dignidad. Cuando uno trabaja se supone que tiene una serie de necesidades básicas cubiertas. Que eso se altere hace desaparecer Europa como espacio en el que el trabajo es una garantía de acceso a los derechos sociales. O sea, cualquier persona que nos esté oyendo sabe que no se puede vivir con 300 euros al mes. Pero entonces lo tendría que rechazar, ¿sí o no? Depende, hay gente que no se lo puede permitir, y el seguro de desempleo no es algo que sea una opción, es un derecho de la gente. La gente tiene derecho a tener un seguro de desempleo para buscar trabajo, no es una opción en la que elijas entre 2 cosas y en la que te estén regalando algo. Si una persona le ofrecen un trabajo que no se adapta a su formación y a su cualificación, tiene derecho a seguir buscándolo. El problema no es ese, el problema es que hay gente que tiene que asumir que tiene que trabajar por 300 euros al mes aunque no pueda llenar la nevera ni comprarle material escolar a sus hijos, y eso es una vergüenza. Bueno, seguimos hablando a la vuelta de la publicidad, señor Iglesias. Hasta ahora, volvemos ya. Hasta ahora. Se ha estrellado un avión de la compañía española Swifter. Antes de irnos a publicidad estábamos hablando con Pablo Iglesias, que es el líder de Podemos. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. A ver, estábamos comentando los datos de la EPA que han salido hoy. Bueno, tú le ponías peros a esos datos, pero es que me gustaría que comentáramos un tuit que ha hecho público el Partido Popular esta mañana, el PP. Entonces, parafrasean a Rajoy cuando dijo: cuando yo gobierne bajará el paro. Y entonces adjuntan la portada del diario El Mundo, cuando Rajoy estaba en la oposición, a las puertas de una oficina del INEM. A mí me gustaría saber, en su opinión, en la opinión de Podemos, ¿qué mensaje debería haber trasladado hoy el Gobierno con los datos que tenemos encima de la mesa?
Pues decidir la verdad, y la verdad es que en nuestro país disminuye la población activa, que es la base de sostenibilidad del sistema de pensiones. Cada vez hay menos personas que trabajan en España y las que encuentran trabajo en condiciones escandalosas para una democracia. El señor Rajoy debería reconocer pues, que las políticas de austeridad no han servido ni sirven para salir de la crisis. En nuestro país se están aplicando las mismas políticas que se aplicaron en Grecia. Nos dijeron que con austeridad, rescatando con dinero público a los bancos, salíamos de la crisis, y los datos oficiales, no las opiniones, revelan un país que está peor que nunca. Yo creo que Rajoy debería decir simplemente la verdad. Nos hemos equivocado, las políticas que hemos aplicado no sirven para salir de la crisis. La austeridad es un error que está detrás de miles de tragedias en nuestro país como producto de la crisis económica y de las políticas de austeridad. Austeridad que en buena parte viene impuesta desde Bruselas. A mí me gustaría saber, viendo lo que le pasó a Rodríguez Zapatero, que no fue capaz de imponerse a Merkel, viendo lo que le ha pasado a Rajoy, que también pues ha gobernado en parte dirigido por Bruselas, me gustaría saber qué le hace pensar a usted que usted sí podría imponerse a Merkel, que usted sí podría ir por libre. Ninguna persona puede ir por libre y no hay una persona sola que vaya a traer soluciones. Esto tiene que ver con los europeos del sur. Nosotros dijimos desde el principio que queríamos apoyar a Alexis Tsipras como presidente de la Comisión Europea. Alexis va a ser el próximo presidente de Grecia, la primera persona a la que llamé después de conocer los resultados electorales, y somos perfectamente conscientes que los pueblos del sur de Europa tenemos que reivindicar la soberanía, decir juntos que no queremos ser colonias de Alemania o colonias de la troika europea. No va a venir ningún salvador a solucionar los problemas, pero si existe una voluntad colectiva de decir, mire usted, no queremos que nuestro país ofrezca mano de obra barata, no queremos que nuestros jóvenes más preparados tengan que irse a los aeropuertos a emigrar, no queremos que se cree trabajo en condiciones de escándalo, queremos tener países con dignidad, queremos que los ricos paguen impuestos, queremos hacer una auditoría pública de la deuda y una reestructuración de la misma, que es lo que están recomendando los economistas más sensatos. Si todo eso lo somos capaces de decirlo desde el sur de Europa, claro que las cosas pueden cambiar, pero que nadie crea que Pablo Iglesias o cualquier persona a nivel individual puede cambiar las cosas. La fuerza de Podemos es la fuerza de la gente, y de lo que se trata en este momento es de algo muy sencillo: decirle a la señora Merkel, nosotros tenemos dignidad, no nos vamos a poner de rodillas ante usted, que es lo contrario a lo que han hecho los socialdemócratas y los populares en Europa, pactando sistemáticamente todas las decisiones que afectan a los europeos del sur, sirviendo a los intereses de Alemania y de los poderes financieros europeos. Y eso es inaceptable. Sí, pero ¿y si Merkel les dice a ustedes, muy bien, eso suena muy bien, pero hasta luego y ahora vamos por aquí? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Nos salimos de la Unión Europea? O sea, ¿cómo torcerían ustedes la voluntad de Merkel? Lo primero que hay que decirle a Merkel, si usted quiere gobernar en España, se presenta usted a las elecciones, porque nosotros somos un país soberano y lo que hace España lo deciden los españoles. Y el Tratado de Maastricht impuso unas condiciones que contribuyeron a convertir nuestro país en una suerte de protectorado, al servicio de los intereses alemanes. Eso le diría, usted es tan presidenta de Alemania como en España el presidente de España. Y si la responsabilidad de Estado implica hacer una auditoría pública de la deuda y apostar por políticas para que aumente la demanda y para que aumente el bienestar, usted lo tendrá que entender, señora Merkel. A mí me parece muy bien que usted defienda a los alemanes, pues nosotros vamos a defender a nuestros ciudadanos, y eso no implica salir de la Unión. Eso supone decir que la Unión Europea no puede servir más a poderes financieros que no ha votado nadie, porque nadie controla el Banco Central Europeo, que dirige la política monetaria, y los demócratas entendemos que las decisiones que afectan a las cosas de comer de todo el mundo tienen que estar bajo control ciudadano, no bajo control de fondos buitres o bajo control del Fondo Monetario Internacional, cuya presidenta cobra 340.000 euros al año, al tiempo que dice que tiene que bajar el salario mínimo en España. Eso es lo que pensamos los demócratas. Señora Merkel, usted estará muy acostumbrada a tratar con gobernantes que se ponen de rodillas ante usted. Pues bueno, esas cosas pueden cambiar y puede haber gobernantes que obedezcan a la gente de su país y no a usted. Sí, pero insisto, imagínese que eso ya se lo hemos dicho a la señora Merkel, que usted se planta en Alemania y le dice eso, y la señora Merkel dice que sí, que muy bien, pero que no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cosas concretas. Salimos del euro, salimos a la calle, salimos de la Unión Europea. ¿Qué hacemos? Porque nadie lo ha podido hacer hasta ahora. ¿Qué hacemos aparte de hablar con Merkel?
Hombre, si la señora Merkel dice que no a decisiones democráticas del pueblo español, la que tendrá que irse de la Unión Europea es ella, porque los valores europeos y las instituciones de la Unión garantizan, se supone sobre el papel, el respeto a la soberanía popular. Es decir, ¿qué hacemos si la señora Merkel nos dice que tenemos que sacar de la cárcel a todos los delincuentes sexuales? ¿Obedecemos o le decimos que no? ¿Qué haremos? Es decir, o si a usted le llama la señora Merkel y le dice, deje usted de presentar el programa de la Sasta, apague usted el programa ahora mismo, váyase a casa. ¿Qué le dice usted? Que no, ¿verdad? Pues un gobernante con dignidad, si tiene que aplicar las decisiones que le han dicho sus ciudadanos y la señora Merkel le dice que no y le amenaza con chantajes, pues le dice, mire usted, esto no es Europa y nos vamos a poner de acuerdo con otros socios del sur para cosas muy sencillas, que aquí no se habla de hacer ninguna gran revolución, se habla de cumplir la ley, se habla de hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos, de hacer una auditoría de la deuda, de que las instituciones europeas tienen que estar al servicio de los ciudadanos, que no puede ser que la Comisión Europea tome decisiones que no puede invalidar el Parlamento Europeo que representa a los ciudadanos. Eso le diría a la señora Merkel. Y si usted, señora Merkel, tiene un problema con la democracia, váyase usted. A nosotros no nos echa usted. Bueno, yo le diría a la señora Merkel que hablara con Ferreras, en caso de que se refiriera a mí misma. Pero bueno, insisto, creo que Merkel no nos diría nada con los delincuentes sexuales, pero hable con Ferreras. Pero que en cuestiones económicas creo que sí que hay mucha más intervención que en otros asuntos. Una pregunta más me gustaría hacerle. Usted, aparte de medidas concretas contra el paro, como ya ha anunciado alguna vez, una auditoría de la deuda o perseguir los paraísos fiscales, me gustaría saber, con respuestas concretas, ¿usted daría incentivos fiscales a empresas o, por ejemplo, daría ayudas a multinacionales implantadas en España si fueran a crear empleo? Yo preferiría ayudar a la pequeña y a la mediana empresa, que es la que crea empleo. Y eso lo sabemos todos. Y en este país no se ayuda a la pequeña y a la mediana empresa, a los que realmente se parten la espalda por sacar adelante el país. Nosotros conocemos perfectamente cuál es en general el comportamiento de las multinacionales, a las que les diría a lo mejor que no estaría mal pagar impuestos. Igual que a las grandes fortunas españolas que están en la SICAP o que tratan de evadir los impuestos en este país yéndose a paraísos fiscales, como muchas de las del IBEX 35, les diría, si ustedes son españoles, tienen ustedes una responsabilidad con la patria, que supone pagar impuestos aquí. Y claro que hay que ayudar a los emprendedores, a la pequeña y a la mediana empresa. Si uno va a un bar y pregunta al dueño del bar qué tal le va, el dueño del bar le dice muy mal, porque la gente no tiene dinero para entrar al bar a tomarse unos cafés. Habrá que hacer políticas que favorezcan el consumo, porque si no aumenta el consumo es imposible salir de la crisis. Pero empobreciendo a la gente, que es lo que implica aplicar las políticas de austeridad que vienen dictadas desde poderes económicos que no ha votado nadie, entonces es imposible salir de la crisis. Eso sí, hay una minoría que siempre se ve beneficiada de eso, una minoría que se aprovecha de lo público, una minoría que tiene sueldos de escándalo, una minoría como una parte de las grandes empresas que aumentan sus beneficios al tiempo que aumenta la pobreza y la desnutrición infantil en España. Yo creo que no vale entre los demócratas el argumento de esto es lo que hay y en economía deciden los poderes financieros. Los demócratas entendemos que cuando algo no funciona en economía o en cualquier otra cosa se puede cambiar porque estamos hablando de la dignidad de nuestro país. Pablo, pero entonces a las multinacionales, si van a crear empleo, ayudas no. A las pequeñas y medianas empresas y emprendedores sí, multinacionales no. Hombre, yo como español preferiría privilegiar a la pequeña y a la mediana empresa de mi país. Y si vienen multinacionales de fuera, lo primero que tienen que saber es que la ley española la tienen que cumplir. A algunos les gusta hacer Eurovegas y les gusta que se pueda fumar en los casinos y les gusta un modelo de mano de obra barata y les gusta que vengan algunos a explotar a nuestros jóvenes. A mí no. Si vienen las multinacionales, bienvenidas, pero ustedes cumplen la legislación laboral y la legislación sobre salud pública de mi país. Aquí no vienen ustedes como si esto fuera una colonia a hacerse ricos y a que cambiemos nosotros las leyes para que ustedes tengan más beneficios, porque precisamente los que se han comportado así son los responsables de que ahora estemos en una situación como en la que nos encontramos. A ver, que aquí hay dos personas que saben de economía mucho más que yo y no sé si quieren hacerle alguna pregunta. A ver, Gonzalo Bernardos. Sí, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Mira, yo te quiero hacer un par de preguntas. Yo veo muy claro que tú lo que estás diciendo es que no paguemos la deuda externa, que una parte de la deuda externa cojamos y digamos que no, o se negocia o nada. Es decir, es una solución a lo argentino, a lo Kirchner. Dos, estás diciendo que a mí no me gusta nada la Angela Merkel, yo creo que lo ha hecho fatal, y el Banco Central Europeo me gusta muy poco. Pero aquí hay dos cosas, o estamos dentro del euro y seguimos sus normas, que no me gustan nada, o nos marchamos del euro y volvemos a la peseta. Por lo tanto, deduzco dos cosas.
impago de la deuda y vuelta a la peseta. ¿Es así? No, la política no son dos opciones. La política no es o tienes que hacer las cosas que están empobreciendo a tu población o el apocalipsis, que es lo que plantean algunos. La auditoría de la deuda la han hecho muchos países, Argentina sí, pero también Rusia, que no es nada de izquierdas, y también Ecuador. Y en general, a quien hace una reestructuración y dicen, miren, una parte de esta deuda es ilegítima, porque se ha contraído contra los intereses de los ciudadanos y además no se puede pagar, porque todos los economistas saben que hay deudas que no se pueden pagar. Eso aprendimos de América Latina. Entonces vamos a reestructurarla. Y ustedes, señores acreedores, se ponen a la cola y van a cobrar lo que les corresponda. Pero entiendan ustedes que por delante de sus intereses tiene que estar que la gente en mi país no sea pobre y pueda llegar la nevera. Y esto lo han hecho en muchos países y es una medida muy razonable. Y el planteamiento con respecto al euro no puede ser o aceptamos unas condiciones injustas o volvemos a la peseta. ¿Por qué no podemos tener un debate democrático para que haya instrumentos de control democrático de la moneda única? ¿Por qué tenemos que entregar todos los elementos soberanos por los que la gente vota? ¿Por qué no podemos tener esa discusión en Europa? Si los griegos tienen los mismos problemas que nosotros, si los italianos tienen los mismos problemas, los portugueses tienen los mismos problemas, los irlandeses los mismos problemas, si esta Unión Europea ha fracasado, ¿por qué no podemos cambiarla y construir una Europa que defienda la democracia y los derechos sociales, sin opciones de es que o aceptas el mal o si no llega el apocalipsis? Pablo, la política no es así. En la política se pueden tomar opciones. Me está dando, mira, por un lado me da miedo y por otro lado me está dando la impresión que no eres sincero. Mira, me da miedo ser un país de América Latina, porque a América Latina le ha ido francamente mal, durante tiempo. Mira cómo está Venezuela, que le cae el dinero del cielo, porque un barril de petróleo a más de $100 es caerle el barril el dinero del cielo. Mira cómo está Argentina, con un modelo de desarrollo equilibrado, como decía el viceprimer ministro de Economía, ahora ministro de Economía, Kicillof, que así ha ido horrorosamente cuando tiene el precio de los alimentos en máximos históricos. Y luego me está dando la impresión que no eres sincero por una sencilla razón, porque las reglas de la Unión Monetaria Europea son reglas hechas para financieros, para que se beneficien los financieros. Y a mí me parece muy bien que tú no estés de acuerdo, y si no estés de acuerdo, sé valiente, nos vamos del euro. Dilo, nos vamos del euro. No hace falta gritar, podemos discutir sin gritar y estas cosas. No es gritar, es darle énfasis. Sin gritar, déjeme acabar, que es que con el retorno es muy difícil entendernos. Usted acaba de decir una cosa que es muy valiente, y ojalá el PP y el PSOE lo dijeran. Ha dicho, esta Europa está construida para los financieros, no tiene nada que ver con la democracia. Es muy valiente por su parte que diga que nuestro país ha entrado en una institución que está en contra de los intereses de la gente y a favor de los intereses financieros. Reconozco su valor. Lo que yo digo es, ¿podemos construir Europa de otra manera? Y usted habla de lo mal que está la situación en América Latina. ¿Cómo estaba mejor Argentina con De la Rúa, con el Corralito, con lo que trajeron las políticas de Carlos Menem? ¿Cómo estaba mejor Venezuela con Carlos Andrés Pérez? ¿Cómo estaba mejor Ecuador? Todo el mundo reconoce los resultados económicos del gobierno de Rafael Correa, disminuyendo la desigualdad, aumentando la redistribución, disciplinando a sectores financieros para que la gente no tenga que pagar comisiones cuando utiliza un cajero automático. ¿Qué moneda tiene Ecuador? Y bajadme un poco el retorno, por favor. Sí, Ecuador tiene el dólar. Y Ecuador, hoy en día, en materia monetaria, es una subsidiaria de Estados Unidos, porque hace la misma política monetaria que la Reserva Federal. Y cuando me pones a Venezuela y cuando me pones a Argentina, tienes razón. Nos obligan a elegir entre lo malo y lo peor. Y no sé qué es lo malo y no sé qué es lo peor. Sé que los dos, tanto Carlos Andrés Pérez como Chávez, tanto De la Rúa como Cristina Kirchner, son malos. En cualquier caso, los gobernantes que tengan en todos estos países no los tenemos que decidir nosotros. Tendrán que votarlo los argentinos, tendrán que votarlo los venezolanos, tendrán que votarlo los ecuatorianos. Y hay que respetar la soberanía de los países. Y usted decía, yo no quiero ver mi país como América Latina. Yo tampoco, pero por desgracia lo estamos viendo. Estamos viendo que somos el segundo país europeo en malnutrición infantil. Estamos viendo que tenemos 6 millones de parados. Estamos viendo informes de Cáritas que dice que 1 de cada 4 españoles es pobre. Si eso no es parecernos a América Latina, que baje Dios y lo vea. En Grecia, en este momento, hay 3 millones de griegos que no tienen acceso a la sanidad. Yo no quiero que con mi país hagan eso. Yo quiero un país con dignidad y con derechos sociales.
Pablo, en otro orden de cosas... Y desde cosas... luego las políticas que se han venido aplicando hasta ahora no han funcionado para eso. Sí, decía que en otro orden de cosas Podemos presentó hace un par de días en Bruselas una iniciativa para pedir al Gobierno que paralizara los desahucios. Contó con el apoyo de todos los grupos, menos el Partido Popular y UPyD. Y antes de comentar esta noticia, me gustaría acercarles a todos ustedes un caso que se ha producido esta misma mañana en Barcelona. Laura Jutglar, vamos a ver. Una mujer, su madre, su marido y sus 3 hijos han sido desahuciados de su casa esta mañana y no es la primera vez, la segunda concretamente. No es la primera vez, Cristina. Irene y su familia ya sufrió un desahucio en 2009. Tras ese desahucio decidieron ir a vivir a casa de la madre de ella, que pidió un préstamo para hacer frente a todos los gastos que le venían encima. Lo pidió una financiera privada que les estafó y hoy de nuevo han vuelto a ser desahuciados. A las 7 de la mañana 4 furgones de los Mossos d'Esquadra los han echado de su vivienda, a pesar de que la plataforma de afectados por la hipoteca ha denunciado que el ayuntamiento les había prometido un realojo estable. Hoy han venido hacia la sede del distrito para protestar porque ese realojo estable se ha convertido en 4 días en una pensión. Por eso se han amotinado aquí a la sede del distrito y entonces el ayuntamiento les ha dicho que sí que les ofrecía un piso social, pero en un barrio que está en la otra punta de Barcelona, muy lejos de donde ahora estaban viviendo Irene y su familia. Para Irene ha sido un trauma ver a esos 4 furgones de los Mossos d'Esquadra. Estamos con ella. Irene, cuéntanos una situación límite la que has vivido y sobre todo por tus hijos. Decíamos, son 3 hijos pequeños, menores de 12, 11 y 6 años. Pues sí, o sea, he tenido que levantar a mis hijos de la cama para que hicieran una mochilita y se fueran a la calle. O sea, es que ni nos han avisado, o sea, nada de nada. O sea, han picado la puerta, señores, hagan las maletas que se tienen que ir a la calle. O sea, ha sido, o sea, yo no creo que esto sea muy legal tampoco. Irene, no tenemos abogado, o sea, se han pasado todas... Dime. Sí, le hablo desde el plató desde Madrid. Me gustaría saber cómo se encuentra su familia y también cómo se siente usted, porque yo me imagino que si a uno le desahucian por segunda vez y además se tiene que marchar a la calle con sus hijos pequeños y con su madre, que la avaló a usted, pues yo me imagino que, no sé entre qué sentimiento se debate, pero imagino que tristeza, no sé si algo de sentimiento de culpabilidad, desesperación... Pues es que es todo, o sea, es impotencia porque nos han engañado, porque lo mío no es una hipoteca, lo mío es una estafa. O sea, te engañan por un lado, luego quien se supone que te tiene que ayudar, o sea, te está engañando también, el señor alcalde, el señor regidor, o sea, te prometen cosas que luego no son. Te quedas como un poco más tranquila, bueno, no me echan a la calle porque me van a dar una vivienda, pero es que resulta que me echan a la calle y no tengo vivienda. O sea, es todo, es rabia, impotencia, culpa también, sí, pero bueno, culpa. Yo no tengo la culpa de no tener trabajo, de que el país esté como esté. Irene, perdone, ¿me puede decir quién le estafó? A ver, el nombre que te puedo dar es María Navarro Estrada, ¿vale? Pero, claro, no te puedo dar, yo te puedo decir la financiera que a mí me echa de mi casa, que es Proyectos de Desarrollos Activos. Bueno, ¿vale? le está sí. Entonces, es lo que decimos, estamos... Sí, le está escuchando Pablo Iglesias, dime. El líder de Podemos, y no sé, Pablo, si querías trasladarle algún mensaje a Irene o hacerle alguna pregunta sobre su situación. Bueno, esto podría acabarse ya. Y es lo que nosotros dijimos antes de ayer y lo dijimos con la mayor parte de los grupos que representan a España en la Cámara. Se ha producido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que el procedimiento hipotecario en España, en lo que respecta a una serie de artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, son contrarios al derecho europeo. Es decir, de aquí se infiere que los desahucios en España son ilegales. Y nosotros no estamos en el Parlamento Europeo para dar la nota, estamos para trabajar. Y nos pareció una cuestión que merecía la respuesta de todos los grupos políticos españoles, porque yo no creo que ningún partido, ni el PP, esté a favor de los desahucios. Y nosotros convocamos a todos, y vinieron todos, menos el PP y UPyD, y todos juntos firmamos una declaración pidiéndole a Mariano Rajoy que intervenga, que aplique el derecho europeo, lo que podría implicar detener ahora mismo los desahucios, y nos dirigimos también al Consejo General del Poder Judicial para que informe a las autoridades judiciales de nuestro país de que el derecho europeo
es de obligado cumplimiento para los jueces españoles. Y eso se podría traducir en que podrían pararse los desahucios. Es una cuestión de voluntad política y de aplicar el derecho. Lo que le está ocurriendo a esta señora se podría paralizar porque un tribunal europeo ha dicho que la ley de enjuiciamiento civil es contraria al derecho europeo porque no garantiza una serie de derechos fundamentales de los ciudadanos. Existe ahora mismo un mecanismo jurídico para acabar con esta lacra de los desahucios. Nosotros hemos utilizado nuestra presencia para tender la mano a todas las formaciones políticas, olvidándonos de partidismo y poniendo por delante los derechos de la gente. Yo no tengo ningún problema en llegar a un acuerdo con el Partido Popular o con quien haga falta para parar los desahucios en España. Es un problema de voluntad política. Bueno, pues Irene, sí, adelante, adelante. Bueno, yo lo que está diciendo Pablo es que yo creo que... Espérate. Es que tendrían que aprobar la ILP que propuso la PA. O sea, con esto se acabarían todos los desahucios y se acabarían muchas cosas. O sea, sí a la ILP. ¿Dónde va a ir usted a vivir, Irene? Pues bueno, es lo que comentaba antes. Ahora me daban 4 días en un albergue, en una pensión. Y bueno, a raíz de la presión que estamos haciendo ahora aquí, o sea, ya hemos pasado de un albergue a un piso puente, hasta que me busquen un piso definitivo. Pero esto no sabemos cuánto puede tardar. Pues le deseamos muchísima suerte, Irene. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Al Rojo Vivo. A vosotros, gracias. A ver, Pablo, tengo una curiosidad. ¿Qué motivo os dio el Partido Popular, también UPyD, para no suscribir ese texto, si es que os dio alguno? No nos dieron ningún motivo, no contestaron a las llamadas que les hicimos y a los correos electrónicos con el Partido Popular. Llegamos a hablar con los responsables del equipo, nos dijeron que lo valorarían y finalmente no vinieron. Pero en cualquier caso, esta señora tiene toda la razón. Lo que hemos visto con esta sentencia es el éxito de la PA, que en sus movilizaciones y en sus razonamientos estaba diciendo en la ILP lo que ha terminado diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y yo creo que desde aquí hay que felicitar a la PA y a toda la gente que se ha movilizado para hacer que se cumpla la ley, porque estamos hablando de que se cumpla la ley. Que haya alternativa habitacional para la gente a la que echan de su casa es algo que debería garantizar cualquier gobernante con responsabilidad, y a nosotros nos hubiera gustado no solamente estar con casi todos, porque juntamos a la mayoría de grupos y a la mayoría de parlamentarios españoles en Europa. Hay una mayoría que estamos firmando esa carta. Nos hubiera encantado que el Partido Popular y UPyD hubieran estado con nosotros, porque hay cosas que no son de izquierdas ni de derechas, hay cosas que no tienen que ver con partidismos, que tienen que ver con la decencia, con ayudar a la gente y acabar con los desahucios en España, que es el resultado del comportamiento abusivo de los poderes financieros. Es una cuestión de justicia en la que está de acuerdo una inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro país, y si la inmensa mayoría de los españoles está de acuerdo con paralizar los desahucios, un gobierno responsable tiene que obedecer a la gente. A ver, más temas. Pablo, veo por aquí 10 excargos del Partido Popular que están cumpliendo condena por corrupción. Imputado el alcalde de Ejido por un pelotazo urbanístico en 2002. Dimite el alcalde de Torredembarra, que solo ha durado 11 días en el cargo. 2 alcaldes socialistas que están procesados van a asistir este fin de semana al Congreso del PSOE. Y lo contábamos ayer, Fabra definitivamente tendrá que ir a la cárcel, aunque él ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional. A mí me gustaría saber qué haría Podemos o qué haría usted si uno de sus miembros resulta imputado ahora, alguien de la dirección del partido. ¿Usted qué haría? Por un caso de corrupción, creo que no tendríamos ninguna duda. Fuera, fuera. Creo que he sido claro, ¿no? Sí, clarísimo, clarísimo. Claro, contundente y breve. A ver si es igual en las preguntas que me quedan. Por ejemplo, usted está haciendo campaña con el dinero que le aporta la gente, con el llamado crowdfunding. Me gustaría saber si usted aceptaría una donación a título personal del presidente de una gran empresa en nuestro país. Tendría que consultarlo con los compañeros, pero la verdad es que me sorprendería que el presidente de una gran empresa quisiera dar una donación a Podemos. A priori le tengo que decir que nosotros no hemos pedido crédito a los bancos porque no queremos depender de nadie. Alguien es muy libre de querer donar su dinero a una causa que le parezca justa y habría que hablarlo, pero me cuesta imaginar, no sé, al señor Botín queriendo hacer una donación a Podemos. Sí, pero usted lo consultaría, pero ¿cuál sería la postura que defendería en esa reunión asamblearia?
¿Sí o no aceptar el dinero del presidente de una gran empresa a título personal? Depende. La gente tiene derecho a hacer con su dinero lo que le dé la gana, lo consultaría, habría que hablarlo, pero no creo que el presidente de ninguna gran empresa quiera hacer una donación a Podemos. A lo mejor le pediríamos que reconvirtiera la donación en otra cosa, que organizara un curso universitario, que organizara iniciativas sociales con eso, en las que a nosotros nos encantaría participar, pero habría que hablarlo. No tengo respuestas para todo. Hablando de decisiones tomadas de forma asamblearia, me gustaría saber, si usted llegara a la Moncloa, ¿qué decisiones tomaría en Consejo de Ministros sin consultar con nadie y cuáles sometería a la participación de las bases de Podemos? ¿Todas? Pues nosotros hemos dicho, es muy difícil que todas las decisiones de un gobierno se sometan a las bases de una fuerza política. Yo creo que lo que se tiene que someter a la gente es un programa que es de obligado cumplimiento. Y nosotros hemos dicho, trataríamos de acabar inmediatamente con los desahucios, llevaríamos a cabo una reforma fiscal para que las grandes fortunas dejen de evadir y paguen impuestos. Haríamos muchas cosas que pondríamos en nuestro programa electoral. Si alguien está diciendo, no, Podemos no puede gobernar porque tendrían que consultarlo todo y eso no es operativo. Le aseguro que en esta campaña hemos demostrado ser perfectamente operativos y eficaces y eso es compatible con la democracia. Lo que no es compatible con la democracia es que algunos presidentes hagan ruedas de prensa en pantallas de plasma y no respondan a las preguntas de los periodistas. ¿Tiene Podemos infraestructura? Sobre plasmas podríamos hablar aquí, bueno, toda la mañana, toda la tarde y toda la noche. ¿Tiene Podemos infraestructura para presentarse a las elecciones municipales y autonómicas o a las generales? Porque hay partidos que lo dudan y dicen, ojo, que hacen falta muchos candidatos, muchas listas. ¿Ustedes están preparados para eso? Es una discusión que tendrá que haber en su momento. Nosotros ahora estamos en un proceso de debate hacia la gran asamblea ciudadana, si se puede. Allí se discutirá de muchas cosas y cuando toque discutir si tiene sentido que Podemos esté en las municipales, en las autonómicas, se discutirá, teniendo en cuenta además que para nosotros las siglas no son un fin en sí mismo. Nosotros estamos aquí para ser una palanca del cambio. El patriotismo de partido o de siglas no va con nosotros. Estaremos detrás de la gente de la manera en la que seamos más útiles y será una discusión abierta que haya que tener. He leído que usted comparte piso en Bruselas con alguno de sus compañeros eurodiputados. Me gustaría saber si usted cree que Pons y Cañete serían mejores personas, mejores políticos, si compartieran piso en Bruselas. No tengo ni idea y en la vida privada de las personas no me meto. El señor Cañete y el señor Pons tienen derecho a vivir con quien les dé la gana y yo jamás haré un juicio de valor sobre si tienen que vivir juntos o separados, quererse, besarse o ser buenas o malas personas en su vida privada. Eso no tiene que ver con la política. Bueno, como usted entiendo que lo que quiere es dar ejemplo a los demás, el compartir piso en Bruselas, pues no sé si a lo mejor eso le parecería una forma de actuar ejemplar ante los ciudadanos, por eso se lo preguntaba. Yo no comparto piso para dar ejemplo, yo comparto piso porque estoy muy a gusto con el compañero con el que voy a compartir piso, porque somos amigos y eso no tiene nada que ver con dar ejemplo. Nosotros damos ejemplo, digamos, con el sueldo que nos hemos puesto y con la manera en la que controlamos los gastos, pero con quién quiera vivir cada uno, eso es personal. Yo no presumo de compartir piso, eso es una decisión que he tomado y si hubiera querido vivir solo, pues hubiera tenido todo el derecho del mundo a vivir solo o con 4 o con 5 personas. La vida personal de cada uno tiene que estar separada. Dígame, si usted llegara al Palacio de la Moncloa o a la presidencia del Gobierno, ¿viviría en Moncloa? ¿Iría en coche oficial? ¿Lo tiene pensado? ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Lo sometería a debate asambleario? Todas las cuestiones que tengan que ver con la vida personal no son cuestiones sobre las que haya que dar explicaciones, sobre el lugar en el que a uno se siente a gusto para vivir. La cuestión de los coches oficiales y demás no son decisiones ni que tenga que tomar yo, eso lo tendrían que tomar los compañeros que se ocuparan de las cuestiones de seguridad. Hay decisiones que no corresponden a uno, pero desde luego tomaríamos medidas para acabar con la ostentación. Que uno tenga que tener una serie de elementos que aseguren que puede hacer su trabajo no tiene nada que ver con llevar a cabo comportamientos y prácticas que supongan un menoscabo de la dignidad de los ciudadanos. A mí no me parece bien que haya alguien que pueda cobrar el salario mínimo y que un cargo público pueda utilizar para sus gastos 10.000 euros al mes. No me parece adecuado. Sí, pero entonces, perdone, ¿que no descartaría ir en coche oficial si fuera por razones de seguridad? Pero eso ya no es una cuestión personal.
Es decir, eso no lo deciden los cargos públicos, eso lo decide la policía. Si a mí el Ministerio del Interior me dice usted tiene que ir a este acto acompañado de 2 policías porque entendemos que hay riesgos para su seguridad, yo ahí no decido, decide el Ministerio del Interior, y está bien que sea así, porque la policía está pensada para protegernos a todos y tiene que protegernos a todos. Hay cosas que no son decisiones personales. Le aseguro que a mí lo que más me apetecería es ir conduciendo mi Renault Clio, se lo aseguro. Lo que pasa es que a lo mejor si estuviera en la Moncloa eso no sería posible. A ver, que esta semana le vimos aquí en La Sexta Noche, el pasado sábado, debatiendo con Aguirre. En mi opinión, la verdad es que fueron 2 miuras, bastante valientes los dos, y queríamos recordar algunos de esos momentos para comentarlos con usted. Vamos a escuchar a Aguirre. Lo importante aquí es saber, Pablo Iglesias, ¿qué opina? ¿Está contra ETA? Pues que lo repita conmigo. Los etarras son unos asesinos. Vamos, don Pablo, no se ría, dígame. Un momento, por favor. Los etarras son asesinos. Repita conmigo. ¿Está usted más tranquila? Que la veo muy preocupada, muy nerviosa últimamente. Pero repita conmigo, los etarras son asesinos. En contra de todas las dictaduras, querido Pablo. Me gustaría que tú también estuvieras en contra de todas las dictaduras. ¿Podías repetir conmigo? Los etarras son asesinos, los Castros son dictadores. Y ya que no quiere repetir conmigo que todos los etarras son asesinos, que diga que no hay ninguna justificación política para asesinar en España. Es usted, sí, ponga las comillas, usted el que ha inventado que todos, PP, PSOE, todos somos la casta. Condene todas las dictaduras, por favor, Pablo, será mucho más creíble. A ver, Pablo, ¿cómo te sentiste o qué opinas? Ahora, sí. Lo primero, felicitaros por el corte, que creo que es un corte en el que prácticamente solo habla Esperanza Aguirre. Bueno, es que lo que queríamos... Lo que queríamos era que respondieras a Esperanza Aguirre, y tu parte nos la puedes contar aquí. Por eso hemos metido solamente Esperanza Aguirre, no tiene ningún tipo de intencionalidad. Por supuesto que no. ¿Cómo voy a ella no está aquí para defenderse y usted sí. Así claro, que adelante. Y precisamente como no está ahí para defenderse y como el debate ya lo tuvimos, yo creo que es absurdo repetir el debate. El debate está subido en la página web de La Sexta y lo pueden consultar ahora mismo todos los espectadores. Lo único que puedo decir es que a mí el debate no me gustó. Me parece que los debates políticos tienen que ser serios. Entiendo el éxito de audiencia, entiendo la expectación que crea, entiendo que fórmulas como 2 miuras muy valientes enfrentándose en televisión es garantía de mucho éxito televisivo, y yo me presto a ese juego encantado, pero si me pregunta si me gustó el debate, no. A mí me encantaría discutir con la señora Aguirre o con cualquier persona del Partido Popular en serio, sin insultar, sin demagogia, sin mentir, sin espectáculo, discutir de los problemas que hay en nuestro país, sin repitas conmigo. Entonces creo que no fue un ejemplo de lo que debería ser un debate político en nuestro país. Perdona, Pablo, un segundo, pero me dicen que tenemos última hora sobre ese avión de la compañía española Swift Air que se ha estrellado hoy cuando iba de Burkina Faso a Argel. Beatriz, agencia francesa, el avión se ha estrellado cuando iba de Burkina Faso a Argel, 116 personas a bordo. Pablo, noticia tremenda esta del avión, ¿no? Espantoso, horrible. Desde aquí mis condolencias a la familia, me parece espantoso. Dentro de unos días, cambiando de asunto, a la espera de que conozcamos más novedades de este accidente de avión que se había estrellado según una agencia francesa, dentro de unos días se va a reunir Rajoy con Artur Mas en el Palacio de la Moncloa. Me gustaría saber qué espera Podemos de esa reunión y sé que usted respeta la consulta, porque en su programa va el respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos, pero me gustaría saber, en caso de que hubiera una consulta en Cataluña, ¿usted qué defendería o qué postura adoptaría Podemos? ¿El sí a la independencia o el no? Aquí nosotros hemos dicho que el futuro de Cataluña lo tendrán que decidir los catalanes. Yo siempre he dicho que no quiero que Cataluña se vaya, que no me gustaría una Cataluña fuera de nuestro país, pero que quién soy yo para decirle a los catalanes lo que tienen que votar. A mí me parece bien que se vote, a mí me parece bien que se pregunte a la gente, me parece bien que los catalanes puedan decir lo que opinan, y yo no soy quien para decirle a un catalán lo que tiene que ser. Eso tendrán que decirlo los catalanes. No sé si alguien de los que me acompañan aquí en esta mesa quiere hacerle alguna pregunta a Pablo Iglesias. ¿Berlín? No, a mí me sorprende mucho, escuchando a Pablo, me sorprende muchísimo la inquietud que suscita, porque
todo lo que está diciendo es absolutamente razonable. En este país no se está cumpliendo la ley, pero la ley ya está escrita. Lo sorprendente es que a la gente le llame la atención que haya quien exija que se cumplan las leyes. Acabamos de conocer hace unos días que el Ayuntamiento de Madrid ha vendido 1.800 viviendas sociales a un fondo buitre, entre 60 y 70.000 euros por vivienda. Esto no es motivo de escándalo en este país. El asunto que habla de la quita Pablo Iglesias es un asunto que propuso Jordi Sevilla, que no es ningún antisistema. Claro que se ha hecho quitas en diferentes países del mundo. Es más, no hay crisis de la que se haya salido sin una quita. Claro que se hará una quita en este país. Y ya veréis cómo lo hará la derecha. Pero, sin embargo, a mí me sorprende mucho porque... ¿Una quita de la deuda? Se ha hecho una quita de la deuda en muchos países del primer mundo. Pero es más, en Grecia, que tanto los... ¿Desde el año 45, en cuál? Bueno, el caso de Argentina lo tienes. ¿A ti te ha parecido terrorífico? A mí no me parece el primer mundo Argentina. A mí me parece... Oye, Berlín, ¿le quieres hacer alguna pregunta a Pablo Iglesias? No, lo que quería decir es que me sorprende mucho la inquietud que suscita un discurso que es estrictamente el del cumplimiento de la ley. Palomera, no quieres hacerle ninguna pregunta al líder de Podemos. Pues permítame preguntarle qué medidas tomaría usted contra los bancos, las cajas que recibieron dinero público y no lo han devuelto. Aplicación de la ley. Yo creo que en nuestro país se ha demostrado que el sector financiero se ha comportado de manera irresponsable y no puede ser que los ciudadanos tengan que venir a rescatar con su dinero las irresponsabilidades de entidades financieras, y quien tenga que devolver el dinero tendrá que devolver el dinero. Y si nacionalizamos un banco como hicimos con Bankia, eso quiere decir que ese banco es de los ciudadanos y que tiene que asegurar el crédito a las familias y a la pequeña y a la mediana empresa. Y de verdad que hay cosas que son muy sencillas. En Grecia se ha aprobado una moratoria para acabar con los desahucios. Es facilísimo, se puede hacer. Aplicar la ley y tener responsabilidad de Estado basta para que cambien algunas cosas. Y os tengo que decir adiós porque tengo que trabajar aquí, que llevo ya mucho rato con vosotros. Ha sido un placer enorme. Igualmente, muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Cristina. Hasta pronto. A ver, Fernando. No, por la poca información que nos ha dado la persona afectada tremendamente por la hipoteca, hablaba de una persona, María Navarro Estrada. Una simple consulta, parece que es una prestamista, que presta para otros objetos tomando garantías. Es decir, que no estamos ante una hipoteca, sino estamos ante una situación probablemente de estafa, casi seguro de estafa. Una noticia de enero del 14 del País señalaba que esta señora María Navarro Estrada había dado un préstamo de 9.000 euros para unos muebles, que luego en la escritura del préstamo aparecía 90.000 y que al final, y que al parecer está en la cárcel. A mí me gustaría en este tema profundizar un poco, ¿no? Saber más, qué juez, qué cantidad. La trama del tema creo que permitiría tener un criterio más claro sobre si estamos a un tema ya no es tanto el caso particular. Al tema de una delincuencia. Ya, pero no es tanto el caso personal que hemos escuchado, sino la situación de decenas y decenas de familias que se han visto afectadas por un desahucio, mientras en este país, como recordaba Pablo Iglesias, y lo hemos recordado en esta mesa, ¿no? Hemos tenido que rescatar a los bancos con miles de millones de euros y pagamos en el presupuesto general del Estado partidas que son absolutamente prescindibles, mientras que hay familias que no tienen un techo bajo el que vivir, o mientras se destinan 16 millones al Fondo de Pobreza Infantil. Esto es lo que realmente se deberían de plantear quienes nos están gobernando. Ahora, hay una parte muy importante. Este es un caso particular, pero hay bastantes casos, es bastante más general el fenómeno del doble desahuciado. A principio de la crisis fue desahuciado de su vivienda de propiedad, y ahora, que ya no recibe ninguna ayuda del Estado, que ya se le ha acabado el subsidio de paro, se le rescata de la vivienda de alquiler. Desde esa perspectiva, esto es un drama. Y como ha dicho Pablo Iglesias, en Grecia desde hace tiempos hay stop a los desahucios. Vamos a... No nos han dicho nada. Si a mí me avisan, yo tengo a la paro 15 días aquí, evitando el desahucio. Nadie nos ha dicho nada. Pendientes de esta noticia, pero en estos momentos saludamos a Pablo Iglesias, que es el líder de Podemos. Señor Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? A ver, le voy a pedir dos titulares porque nos tenemos que ir a publicidad y luego seguiremos hablando. ¿El dato de la EPA conocido hoy es bueno o malo para Podemos?
Bueno, yo creo que los datos de empleo que venimos conociendo en los últimos años no son buenos. Se crea muy poquito empleo, seguimos teniendo un nivel escandaloso de parados, disminuye la población activa y el poco empleo que se crea en condiciones precarias, inaceptables. Y una cosa más, una persona a la que le ofrecen un trabajo para cobrar 300 euros por 8 horas, ¿usted qué le diría? ¿Acepta el trabajo y entra en el sistema o recházalo, cobra el paro y espera a que venga algo mejor? Hombre, yo creo que a nadie se le puede plantear que se pueden vivir con 300 euros al mes. Por desgracia, en nuestro país hay mucha gente que tiene que aceptar trabajar por 300 euros al mes, pero eso es una barbaridad. Si algo nos trajeron las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a la que nuestro país, a ese espíritu constitucionalista de posguerra, si hemos equivocado, las políticas que hemos aplicado no sirven para salir de la crisis. La austeridad es un error que está detrás de miles de tragedias en nuestro país como producto de la crisis económica y de las políticas de austeridad. Austeridad que en buena parte viene impuesta desde Bruselas. A mí me gustaría saber, viendo lo que le pasó a Rodríguez Zapatero, que no fue capaz de imponerse a Merkel, viendo lo que le ha pasado a Rajoy, que también pues ha gobernado en parte dirigido por Bruselas, me gustaría saber qué le hace pensar a usted que usted sí podría imponerse a Merkel, que usted sí podría ir por libre. Ninguna persona puede ir por libre y no hay una persona sola que vaya a traer soluciones. Esto tiene que ver con los europeos del sur. Nosotros dijimos desde el principio que queríamos apoyar a Alexis Tsipras como presidente de la Comisión Europea. Alexis va a ser el próximo presidente de Grecia, la primera persona a la que llamé después de conocer los resultados electorales, y somos perfectamente conscientes que los pueblos del sur de Europa tenemos que reivindicar la soberanía, decir juntos que no queremos ser colonias de Alemania o colonias de la troika europea. No va a venir ningún salvador a solucionar los problemas, pero si existe una voluntad colectiva de decir, mire usted, no queremos que nuestro país ofrezca mano de obra barata, no queremos que nuestros jóvenes más preparados tengan que irse a los aeropuertos a emigrar. Analizaremos hoy en El Rojo Vivo esta y otras noticias con Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que hace un par de días pidió junto a todos los partidos, salvo PP y UPyD, que se paralicen los desahucios en nuestro país, porque siendo positivas las cifras del paro, en España siguen pasando cosas horribles. Irene fue desahuciada en 2009 junto a su marido y sus 3 hijos. Se refugió con todos ellos en casa de su madre, pero esta mañana en Barcelona, Beatriz Zamorano, les han echado a todos de la casa. Sí, todos uno a uno muy emocionados han tenido que abandonar la casa de Mari Carmen, la abuela de la familia. Allí vivían desde el 2009, desde que fueron desahuciados esta familia de su anterior piso. Vivían Irene, sus 3 hijos y su marido, que tiene actualmente una minusvalía del 70%. Bien, este desahucio se produce porque la abuela, la propietaria del inmueble, puso como aval esta casa para que su hija pudiera pedir un préstamo para hacer frente a los gastos. Y hoy, como decimos, y sin aviso, así lo denuncia la familia, les han dejado a todos en la calle. No nos han avisado. Nosotros estuvimos el lunes en el juzgado para ver cómo estaba el tema y nos dijeron que si no nos habían dicho nada es que estaba todo igual. Que ellos tenían una orden ahí que la segunda quincena de desalojo. Incorpora en el 78 es que el trabajo era la garantía de la dignidad. Cuando uno trabaja se supone que tiene una serie de necesidades básicas cubiertas. Que eso se altere hace desaparecer Europa como espacio en el que el trabajo es una garantía de acceso a los derechos sociales. O sea, cualquier persona que nos esté oyendo sabe que no se puede vivir con 300 euros al mes. Pero entonces lo tendría que rechazar, ¿sí o no? Depende, hay gente que no se lo puede permitir, y el seguro de desempleo no es algo que sea una opción, es un derecho de la gente. La gente tiene derecho a tener un seguro de desempleo para buscar trabajo, no es una opción en la que elijas entre 2 cosas y en la que te estén regalando algo. Si una persona le ofrecen un trabajo que no se adapta a su formación y a su cualificación, tiene derecho a seguir buscándolo. El problema no es ese, el problema es que hay gente que tiene que asumir que tiene que trabajar por 300 euros al mes, aunque no pueda llenar la nevera ni comprarle material escolar a sus hijos, y eso es una vergüenza. Bueno, seguimos hablando a la vuelta de la publicidad, señor Iglesias. Hasta ahora, volvemos ya. Hasta ahora. Se ha estrellado un avión de la compañía española Swifter. Antes de irnos a publicidad estábamos hablando con Pablo Iglesias, que es el líder de Podemos. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. A ver, estábamos comentando los datos de la EPA que han salido hoy. Bueno, tú le ponías peros
a esos datos, pero es que me gustaría que comentáramos un tuit que ha hecho público el Partido Popular esta mañana, el PP. Entonces, parafrasean a Rajoy cuando dijo: cuando yo gobierne, bajará el paro. Y entonces adjuntan la portada del diario El Mundo, cuando Rajoy estaba en la oposición, a las puertas de una oficina del INEM. A mí me gustaría saber, en su opinión, en la opinión de Podemos, ¿qué mensaje debería haber trasladado hoy el Gobierno con los datos que tenemos encima de la mesa? Pues decidir la verdad, y la verdad es que en nuestro país disminuye la población activa, que es la base de sostenibilidad del sistema de pensiones. Cada vez hay menos personas que trabajan en España, y las que encuentran trabajo en condiciones escandalosas para una democracia. El señor Rajoy debería reconocer pues, que las políticas de austeridad no han servido ni sirven para salir de la crisis. En nuestro país se están aplicando las mismas políticas que se aplicaron en Grecia. Nos dijeron que con austeridad, rescatando con dinero público a los bancos, salíamos de la crisis, y los datos oficiales, no las opiniones, revelan un país que está peor que nunca. Yo creo que Rajoy debería decir simplemente la verdad.